Hola, vamos a por el segundo vídeo explicativo relacionado con la cadena de audio. En este caso hablaremos del dominio digital. Veremos cómo una señal analógica procedente de un micrófono se transforma en información digital, que puede ser almacenada y procesada por un ordenador. También estudiaremos los distintos sistemas de medición utilizados en el entorno digital y finalizaremos analizando las conexiones y protocolos más empleados en la industria del audio profesional. Comenzaremos con la conversión analógico-digital. La conversión analógico-digital, conocida como ADC, es el proceso que permite transformar una señal eléctrica continua en información digital compuesta por ceros y unos. Podemos imaginar este proceso como un puente que conecta dos mundos completamente diferentes. Por un lado, encontramos el dominio analógico, donde las señales cambian continuamente siguiendo las variaciones de presión sonora. Por otro lado está el dominio digital, donde toda la información debe representarse mediante valores numéricos discretos para poder ser interpretada por los sistemas informáticos. Para realizar esta conversión son necesarias tres etapas fundamentales: el muestreo, la cuantificación y la codificación. La primera etapa es el muestreo. Consiste en tomar pequeñas mediciones de la señal analógica a intervalos regulares de tiempo. Cada una de estas mediciones recibe el nombre de muestra. La frecuencia de muestreo indica cuántas muestras se capturan cada segundo y se expresa en hercios. Por ejemplo, el estándar utilizado en los discos compactos es de 44.100 muestras por segundo. En aplicaciones profesionales es habitual trabajar con frecuencias de 48 kHz, 96 kHz o incluso 192 kHz. La elección de la frecuencia de muestreo está directamente relacionada con el teorema de Nyquist. Este principio matemático establece que para reproducir correctamente una frecuencia determinada es necesario muestrearla al menos al doble de su valor. Por ejemplo, si deseamos registrar frecuencias de hasta 20 kHz, necesitaremos una frecuencia de muestreo superior a 40 kHz. De esta forma se garantiza una reconstrucción correcta de la señal original. El aliasing. Cuando no se cumple el criterio de Nyquist, aparece un fenómeno conocido como aliasing. El aliasing provoca la aparición de frecuencias falsas que no estaban presentes en la señal original. Estas frecuencias generan artefactos sonoros y degradan significativamente la calidad del audio. Para evitar este problema se utiliza un filtro anti-aliasing antes del convertidor analógico-digital. Este filtro elimina las frecuencias situadas por encima del límite permitido, impidiendo que lleguen al convertidor y generen errores durante el proceso de digitalización. Cuantificación. Una vez obtenidas las muestras, debemos asignar a cada una un valor numérico. Este proceso recibe el nombre de cuantificación. Como un sistema digital no puede almacenar infinitos valores posibles, cada muestra debe aproximarse al nivel más cercano disponible. La precisión con la que se realiza esta aproximación depende de la profundidad de bits o resolución. Cuantos más bits utilicemos, mayor será el número de niveles disponibles y más exacta será la representación de la señal. Por ejemplo, una resolución de 8 bits permite representar 256 niveles diferentes. Con 16 bits obtenemos 65.536 niveles y con 24 bits, estándar habitual en audio profesional, superamos los 16 millones de niveles posibles. En cuanto al rango dinámico y error de cuantización, existe una relación directa entre la profundidad de bits y el rango dinámico. Como regla general, cada bit adicional aporta aproximadamente 6 decibelios de rango dinámico. Sin embargo, la cuantificación genera inevitablemente una pequeña diferencia entre la señal original y la señal digitalizada. Esta diferencia se conoce como error de cuantización. Cuando el nivel de señal es muy bajo, dicho error puede manifestarse como una distorsión desagradable. Para minimizar este efecto se utiliza una técnica llamada dithering. Esta técnica consiste en añadir una cantidad extremadamente pequeña de ruido aleatorio antes de la cuantificación. Aunque pueda parecer contradictorio, este procedimiento reduce la percepción de la distorsión y mejora la calidad subjetiva del audio. La tercera y última etapa es la codificación. En esta fase, los valores cuantificados se transforman en secuencias binarias formadas por ceros y unos. Estos datos son los que finalmente almacenará el ordenador o cualquier dispositivo digital. Gracias a este proceso, la información puede guardarse en formato como WAV o AIR y ser procesada posteriormente mediante software de audio. Pasamos al segundo bloque, que en este caso tendremos los medidores de señal en el dominio digital. Una vez convertida la señal a formato digital, es imprescindible controlar sus niveles para evitar problemas de calidad. Para ello, utilizamos diferentes sistemas de medición.
En primer lugar tenemos la escala dB/fs. A diferencia del entorno analógico, en digital trabajamos con la escala dB/fs, que significa Decibel Full Scale. En esta escala, el valor 0 dB/fs representa el máximo nivel posible. Ninguna señal puede superar este límite. Por este motivo, todos los niveles de trabajo aparecen representados mediante valores negativos. En segundo lugar, tenemos el clipping digital. Cuando una señal intenta superar el nivel máximo permitido, se produce el clipping digital. En este caso, las crestas de la onda son recortadas bruscamente. El resultado es una distorsión muy evidente y generalmente desagradable. A diferencia de ciertos equipos analógicos donde la saturación puede resultar más suave, el clipping digital suele generar un sonido agresivo e indeseable. Por ello, es uno de los principales problemas que debemos evitar durante una producción. Luego tenemos el peak meter. El peak meter es un medidor diseñado para detectar los picos instantáneos de la señal. Su respuesta es extremadamente rápida y permite identificar posibles sobrecargas antes de que aparezca el clipping, aunque resulta excelente para proteger el sistema. No representa con precisión la sensación de volumen percibido por el oyente. El RMS meter, otro medidor, calcula el valor medio de energía de la señal. Su comportamiento es más lento, pero ofrece una representación mucho más cercana a la percepción auditiva humana. Por esta razón es especialmente útil durante los procesos de mezcla y control dinámico. Continuamos con el búmeter digital. Muchos programas incorporan versiones digitales del clásico búmeter analógico. Este medidor reproduce la respuesta lenta y musical característica de los equipos tradicionales. Sigue siendo una referencia habitual en multitud de producciones musicales. Seguimos con el ppm meter. El ppm meter o Peak Program Meter combina una respuesta rápida con una lectura visual estable. Por esta razón es muy utilizado en entornos de radio, televisión y broadcast profesional. También tenemos el Loudness Meter, actualmente uno de los medidores más importantes, ya que mide la sonoridad percibida utilizando unidades loops. Plataformas como Spotify, YouTube o Apple Music utilizan este sistema para normalizar el volumen de los contenidos. Por ejemplo, Spotify trabaja habitualmente alrededor de -14 loops. Por último, y para terminar con este bloque, tenemos el headroom, otro concepto importante. Este medidor representa el margen de seguridad existente entre el nivel de trabajo habitual y el punto de clipping. En muchas producciones se trabaja dejando los picos entre aproximadamente -18 y -6 dBFS. Por último, el bloque 3, conexiones en el dominio digital. Para terminar, estudiaremos cómo circula la información digital dentro de un sistema de audio moderno. Empezaremos por el flujo de señal en una interfaz de audio. Tomando como ejemplo una interfaz de audio moderna, el recorrido de la señal comienza en el micrófono o instrumento. Posteriormente, la señal llega al preamplificador, donde se ajusta la ganancia necesaria. Después, entra en el convertidor analógico digital, encargado de transformar la información en datos binarios. Finalmente, esos datos se envían al ordenador mediante una conexión USB u otro sistema de comunicación. Todo este proceso está sincronizado mediante un reloj maestro o master clock que garantiza la estabilidad temporal del sistema. Una vez dentro del ordenador, aparece un elemento fundamental, el buffer, que es una memoria temporal utilizada para almacenar pequeñas cantidades de audio mientras se procesan. Cuando utilizamos buffers pequeños obtenemos una latencia reducida, ideal para grabar instrumentos o voces en tiempo real. Sin embargo, esto aumenta la carga de trabajo del procesador. Por el contrario, los buffers grandes ofrecen mayor estabilidad durante la mezcla, aunque generan una latencia más elevada. Por ello, es necesario encontrar un equilibrio adecuado según la tarea que estemos realizando. Drivers de audio. La comunicación entre el hardware y el software se realiza mediante controladores especializados. Entre los más conocidos encontramos ASIO, ampliamente utilizado por su baja latencia. También existen otras soluciones que permiten una gestión flexible de dispositivos y rutas de audio dentro del sistema. En cuanto a los protocolos, contamos con estéreo y multicanal. Comenzamos por los protocolos estéreo. Dentro de los protocolos digitales de dos canales encontramos principalmente AES-EBU y SPDIF. AES-EBU es el estándar profesional. Utiliza cables balanceados con conectores XLR y una impedancia característica de 110 ohmios. Permite trabajar a largas distancias manteniendo una elevada fiabilidad. El SPDIF es la versión orientada al mercado doméstico. Puede utilizar cable coaxial con conectores RCA o conexiones ópticas mediante conectores Toslink. Y los protocolos multicanal.
Cuando necesitamos transmitir un gran número de canales, aparecen otros protocolos especializados. Uno de ellos es ADAT. Este sistema utiliza fibra óptica y permite transmitir hasta 8 canales de audio digital a 48 kHz. Otro protocolo muy utilizado es MADI. Su capacidad es mucho mayor, pudiendo transportar decenas de canales a través de una única conexión y cubrir largas distancias. Finalmente, encontramos Dante, considerado actualmente uno de los estándares más importantes de la industria. Dante transmite audio mediante redes informáticas convencionales utilizando cables Ethernet. Gracias a este sistema es posible enviar cientos de canales simultáneamente con una enorme flexibilidad de configuración. Y hasta aquí el vídeo explicativo del dominio digital. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente.